una concentración de conocimiento muy fuerte que desarrollaron lo que hoy en día vemos como el alfabeto, de donde se deriva el alfabeto griego, el alfabeto latín, el alfabeto paleo-hebreo y otros más. ¿Qué pasa? Que en esas culturas el diablo operaba muy fuerte, porque allí se adoraba a Moloch y todas esas cosas, y nosotros lo hemos estudiado, y esos espíritus traspasaron a Grecia. De Grecia traspasaron a Roma. Y recibe diferentes nombres, pero el mismo espíritu. Entonces se van traspasando a diferentes culturas. Primero, vamos a decirlo así, estaba en Adán cae. Se le mete a Nimrod, el primer anticristo. Se le mete a Nimrod. De Nimrod viene traspasándose a los sumerios, un ejemplo. Ahí lo encuentras en la prueba. A los sumerios. De los sumerios a los egipcios. De los egipcios a Siria. Después tú tienes los sirios. Después tú tienes los babilonios. El imperio dominante. Sí, entonces se va traspasando de cultura a civilización, hasta llegar a la civilización actual. Como una potestad. En otras palabras, si tú analizas bien, tú te das cuenta que es la misma entidad con todo ese conocimiento, pero con otra etiqueta. ¿Y ahora dónde estarán? ¿Eh? El último imperio donde estuvieran, ¿qué sería? América. No, el último imperio es la La globalización. globalización. Pero su eje es mayormente en Europa. Pero ellos estuvieron metidos en América. Organismos internacionales, por ejemplo, las Naciones Él está Unidas. rompiéndose. Hoy, por ejemplo, las Naciones Unidas, un organismo internacional. Por ejemplo, tenemos las Naciones Unidas, la OTAN, ¿verdad? Todos esos organismos internacionales, todos esos organismos internacionales, está hablando ya de un imperio globalizado. Y mira lo que Obama hizo. Dio mucho dinero para armas, para ropa. Ya tú puedes Y el saber. totonazo de Trump lo sigue. No, Cuando porque se da cuenta entonces- que le están quemando las papas, dice Oye, que ya no. entonces- Pero ellos saben lo que hace. Esa Sí, gente es una élite. Ellos saben muy bien qué es lo que hace. Sí, pero lo malo es lo que Israel no se da Me cuenta. parece- O sea, muchas veces el que está ahí de figurita de presidente, o sea, él no es el que realmente gobierna, sino Y él sabe. toda la élite que está detrás. Y si él se deja manipular, todo va bien. Yo Pero pienso si un él se hombre pone en negro llega así resistencia, a la termina como autoridad. termina como el Kennedy, ¿no? Que lo mataron. Sí. Eso no tiene que ver si tú eres blanco o negro. El punto es si tú estás dispuesto a someterte a ellos, sí o no. Ya, No, por pero eso. era su estrategia tú poner un hombre negro allí. Lógico, eso sí, eso se sabe. Era una estrategia. Una estrategia. Sí, Esta- su estrategia. Sorry, Estrategia. yo pienso holandés. No, está bien, está bien. Está Pero bien, es verdad, eso estrategia. fue una estrategia y le Y resultó muy él bien. hizo, Mejor estrategia. mira, Y lo aman. Sí. wow, obligó a las naciones a aceptar eso o gay, matrimonio gay. Hasta en África fue. Y soportaron esos lugares que tú no lo haces, entonces nosotros vamos a quitar las finanzas de ahí. Oiga, Y mira, así diabólico. manipular. Porque así Sí, manipulan. sí, ¿verdad? Sí. Y dio todo el poder, ya que el banco ya, los élites ya tienen poder, pero todo más. La cosa del banco, la reserva, no está, no hay, hermano. Dice, se apareció y el secretario, el juez le preguntó, pero ¿dónde está? Dice, yo no Pero- digo nada porque no puedo decir nada. Así mismo fue. Mira, Sí. dice, eso es nuestra cosa, yo no puedo decirle, un Rechter, ¿eh? Sí, así mismo. Uno puede ver el poder ¿Qué que tiene el ese? élite Tiene. tiene. No, porque el punto que hay que analizar es que hay un gobierno fuera de este gobierno, hay un sistema fuera de este sistema que gobierna este sistema actual. ¿Me entiendes? El sistema actual es esclavo del verdadero sistema. Ahora, lo que va a hacer ahora es que ese sistema que la gente no conoce va a tomar lugar. Cuando ese sistema tome lugar, ya sabemos que es el sistema totalitario del anticristo. Hermanos y hermanas, Salmo. Salmo 119, versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti. Oh Señor, dame entendimiento conforme a tu Dame entendimiento conforme a tu Palabra. Dame entendimiento conforme a tu Palabra. Conforme a tu Palabra. Dame el entendimiento conforme a tu palabra. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás aquí, nos darás esa Amén. sabiduría En el nombre de Cristo y ese Jesús, entendimiento que necesitamos para entender, recibir
y aplicar tu palabra. Padre, En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, bendito sea. Nos quedamos en el punto 3-1. 3.1. Objetivo. Ayer tratamos sobre el primer objetivo de la interpretación bíblica. ¿Y cuál es el primer objetivo de la interpretación bíblica? Es, ¿Qué dijo el autor original? o mejor dicho, El sentido del... ¿qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró? Sí. Eso es mejor. Porque él es el autor Claro. original. Eso. Los otros son coautores. Esos son coautores, sí. Entonces entendamos eso. Violeta, Sí, amén. si está en su poder, por favor, se lo voy a agradecer leer. Y vámonos al paso para que, miren, estaba comentando que nosotros leemos el libro y todo, y duramos un poco de tiempo, sí, pero he visto progreso, mucho progreso. Estamos así, ¿qué? ¿Me entiende? Porque el punto de todo esto es que usted entienda Claro. bien estas cosas, porque las cosas de Dios son muy serias. Y papá Dios es Dios. No es cualquier Dios, es Dios. Es Dios. Amén. Los cielos, de los cielos, de los cielos, no pueden contenerle. Amén. Hay que respetarle. Ay, Jesús. No, hay que respetar. No cuida con Imagínate los 4 seres vivientes. Santo, santo. Jesús. Hay Día y respeto. noche. lo que me quiere como base, que dice que su vida está en ese El 56. vivo. Sí, en las 6 ruedas. en la Sí, 3-1. ese como Empezamos cuando conmigo. el Señor quiere y hace 56. otra cosa, lo quita. Porque son seres poderosos, Muy ¿eh? poderosos. Pero tiene ahí, como el Señor quita, No, no, muy poderoso. Cuando usted tiene mucha autoridad de Dios, usted tiene que ya el ser... Señor aprendió con Oiga, eso. No aprendió. No, no, el Señor lo sabe, pero el Sabe, punto está... pero- Mire, le voy a dar este dato. Cuando usted es una criatura creada por Dios y usted tiene mucha autoridad, mucho conocimiento, mucha sabiduría y está muy cerca del Eterno, tiene que manejarse con mucha delicadeza y mucha cautela. Cualquier fallo puede ser letal. Lucifer es un ejemplo. Y una parte de la tercera parte que está atada en el abismo es un ejemplo también. Jesús. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Las cosas de Dios son muy serias. A veces cometemos errores, sí, pero El Señor nos ayuda, sí. otra cosa es cuando ya tú estás en un grado de ese conocimiento eterno en potencia. Porque esos ángeles que están tan cerca de Dios son seres con mucho poder y mucha sabiduría. No son cualquier ser. ¿Entiendes? Son seres que conocen a profundidad la santidad de Dios. No la conocen toda su totalidad, porque Dios es inmenso, es infinito. Pero tienen un gran conocimiento acerca de la santidad. Wow. Violeta, por El favor. 3-1, hermano, directo. Sí, Negativo por favor. 3-1. Por Distinguir entre una atención correcta de los detalles en la interpretación bíblica y el error cometido por los antiguos místicos judíos en esta área. Violeta, una pregunta. ¿Qué vamos a distinguir aquí? Vamos a distinguir los detalles en la interpretación bíblica y el error cometido por los antiguos místicos judíos. Oiga bien, vamos a entender cómo vino una distorsión en la teología judía a tal grado que cuando Cristo llega no conocían al Mesías. ¿Están entendiendo? Y yo quiero que nuestra hermana Charlene, antes de entrar, lea arriba, objetivo mal orientado en la interpretación judía. Primero, lea otra vez, sí. Y después entonces, Violeta, tú vas a seguir en búsqueda de un sentido más espiritual, ¿sí? ¿Ya mismo? Sí, ahí mismo. Búsqueda de un sentido más No, espiritual. ahora no, espera. espere. Primero Charlene y después viene usted, ¿sí? Objetivos mal orientados en la interpretación judía. Tras su retorno de la cautividad, los judíos demostraron un gran deseo de mantenerse cerca de la palabra de Dios y lejos de los ídolos. Por muchos años la interpretación bíblica fue eficaz mientras emplearon métodos legítimos, incluyendo el uso de referencias para encontrar
el significado sencillo del texto. Hasta ahí no había problema, ¿verdad? Se usaban los métodos legítimos, lo que deberían usarse. No había ningún problema, todo iba bien, la interpretación iba de viento en popa, la gente entendía las escrituras, la gente se estaba preparando, la gente estaba buscando a Dios, todo iba bien. Pero después sucede algo. El intenso interés en la palabra de Dios mantuvo viva la fe judía en medio de las influencias culturales de sus gobernantes paganos. ¿Oyó eso? Quiere decir que cuando mientras se predicaba, se enseñaba las escrituras debidamente y se interpretaba debidamente, Ya. el pueblo vivía en pureza. Porque para que la iglesia viva en una pureza y en una santidad, debe interpretarse las escrituras debidamente y correctamente para evitarse problemas como lo que hoy en día tenemos. Entonces, el pueblo judío, en ese entonces, mientras su doctrina era correcta, su interpretación era correcta, no había problemas, no había contaminación, no había distorsión, no había engaño ni error. Pero después sucedió algo. Sigamos. Sin embargo, por el tiempo de Cristo, gran parte de la interpretación bíblica se había degenerado. ¿Se había qué? Degenerado. Entonces comenzó el decaimiento, el deterioro. ¿Por qué vino esto? Sigamos. Y estaban tan deformadas por la creatividad, el razonamiento y los prejuicios que eventualmente los maestros de la ley condujeron al pueblo judío al rechazo y crucifixión de su Mesías. ¿Entendió esto? La creatividad, el invento Humana. y el razonamiento y los prejuicios trajeron distorsión. Wow. Porque hay gente que vive como inventando. No tiene suficiente. Mucha creatividad. ¿Me entiendes? Hay gente que, si Dios dice algo en las escrituras, claro que hay que investigar a fondo y analizar todos los puntos de vista. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay gente como que se inventa cosas que el texto no lo dice. Ya. Añade. Y ahí hay que tener cuidado. Uf, mire. Porque, por ejemplo, por eso han venido tantas interpretaciones raras. Sigamos. Este error colosal no se debió a falta de interés en la Biblia, sino a una interpretación bíblica errónea y llena de prejuicios. Errónea y llena de prejuicios. ¿Usted entiende ahora por qué Israel, cuando Cristo llega, tenía ya un concepto totalmente diferente, desvirtuado acerca del Mesías? Ahora viene el punto. Traslademos esa situación a lo actual ahora. Mira cómo el diablo y sus instrumentos humanos están desvirtuando la verdadera interpretación de las escrituras para que el pueblo no ande ni viva en la santidad que Dios quiere que se viva, ni se prepare. Y cómo en la iglesia poco a poco, lamentablemente, ha ido contaminándose con el mundo a tal grado que muchas congregaciones están ya adaptadas al sistema del mundo. Es como tú coges una rana o un sapo, lo pones en agua y prende el fuego lento. En la olla con agua. Sí. No el sapo. Con la olla con agua. Sí, no, pero tú pones el sapo en agua, en la olla, en una olla, Digamos, en se un pone recipiente. tibiecito. Entonces, y no, lo pones en que el agua esté Fría hasta tibiecita. hasta que vaya calentando. Y tiene sopesa. Hasta que ya está totalmente, ¿qué? Cocinaba. Porque no se va a brincar, porque se va Exactamente, Ah, se va ok. adaptando, hasta que muera. muere. Así mismo sucede también con congregaciones. Hermanito, pero ellos, como si usted lo compara con el tiempo actual,
no fueron al 100% que estuvieron con esa ceguera o con esa distorsión. Yo imagino que hubo un remanente, porque cuando Jesucristo viene, él señala a Nataniel o como Siempre persona hay, mira, es que siempre hay un remanente. Un remanente. Pero mayormente el pueblo estaba La mayoría. ciego. Ciego. Como hoy en día, Porque esa es lamentablemente. la obra de Satanás. Cada vez que hay realmente verdadera adoración, el Señor siempre él va a meter todo su ejército para distorsionar, para desviarlos. En cualquier grupo Pero hay que grande. entender algo, hermanos. Como Dios es el soberano, Dios permite eso. Sí. Para que el pueblo conozca dónde está su corazón. Si verdaderamente ama a Dios, si está siguiendo los pasos de Dios, sí o no. Sí, verdad. Porque así se ve quién es quién es verdadero y quién no es. Porque si tú vienes a este mundo y solamente encuentras que todo es perfección, pues no tienes dónde. Pero si ves que hay dos tendencias, por lo menos tienes para saber hacia dónde vas a elegir. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender algo. Como Dios es soberano y el hombre tiene un libre albedrío, Dios permite que eso suceda. Para que el hombre mismo conozca su condición y su situación y conozca dónde está parado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante conocer las escrituras y mantenerse en las escrituras. Para evitar problemas. Para evitar problemas, porque mire, hermanos y hermanas, como hoy nunca antes se está diseminando tanto engaño, tanto error, y esto no se va a arreglar. Uy, sí. Esto va a ir de mal en peor, tal como la palabra lo dice. Entonces sigamos. ¿Sigo? Violeta. Búsqueda de un sentido más espiritual. Los judíos conservadores, que celosamente protegían las escrituras de los errores de los copistas, a menudo olvidaban ser prudentes al momento de buscar interpretaciones únicas de las escrituras. En realidad, inventaban interpretaciones que el escritor original nunca habría reconocido. ¿Cómo fue? Inventaban. Eso quiere decir que no buscaban él. El No buscan la- significado del autor, Del autor ¿no? original. El sentido original. El sentido original. El tema original. Y esas interpretaciones las El escribían. propósito original. Porque cuando tú descubres, cuando tú obtienes el propósito, el sentido, el tema, todo está enlazado allí. Es muy difícil que tú te salgas de contexto. Pastor, perdón, hay una característica de los judíos cuando vienen a estudiar. Ellos tienen su Talmud. Ujú. Y en ese Talmud hay interpretaciones de De los diferentes rabinos. personas. Ujú. Los rabinos. Directo a eso. Entonces, está abierto para que todo el mundo, esa gente pueden dar su interpretación. Ok. Y todavía lo hacen. Sí. El pecado era que ponían el El Talmud y Sobre todo A la nivel, Torah. a al nivel nivel de, de las- la palabra. ya hay un fallo. Sí. Por eso Jesús ¿La Torah? condenó. ¿Torah es Talmud? No, Torah no. La Torah y la Biblia. La Torah es el Antiguo Testamento. El que nosotros- Un libro al lado con las interpretaciones de los rabinos, la Exactamente. gente que murieron. Si ellos se concentraban solamente en la Las Torah, de tradiciones. pronto la desviación hubiese sido menos, pero cuando empezaron a concentrarse, es lo mismo que ahora. Si alguien escribe un libro sobre la Biblia y se ponen a leer ese libro Ya, sobre pero la Biblia y no nunca leen van a la Biblia, pero leen el ya. se libro. cae, Ah, se sí. cae. Sí. Entonces, aquí viene el punto de que por no buscar el sentido y el Original, ¿no? verdadero propósito que el autor quiso dar o expresar, lamentablemente, eso trajo ¿qué? Error, perjuicio, razonamiento, creatividad. Todo eso. Y eso afectó y cegó al pueblo. Y ya a tal grado que tenía un concepto totalmente muy diferente acerca de lo que era el Mesías. Ahora, ¿tú no ves por qué Satanás ataca con vehemencia el arrebatamiento de la iglesia? Porque quiere que se queden. Porque Satanás sabe que ese es un punto crucial en el plan profético. En el plano profético, el arrebatamiento es una pieza fundamental en el plano profético. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia es arrebatada, comienza algo que se llama el día de Jehová. Pero Satanás La sabe ira. que va a venir Dios. Claro, Cristo, Claro, él lo sabe. lo sabe. Y él sabe que va a venir el juicio para él. Sí. No, ya lo tiene encima.
Él está juzgado ya. Ya sabe que no tiene... no le da temor. No, porque va a reinar 7 años aquí. Ya, es que Pero ya. él sabe cuál va a ser su fin, Él ¿verdad? lo sabe perfectamente y todos sus demonios. ¿Sabe? Él quiere bailar. Ellos también Esos son, 7 años, quiere a bailar disfrutar. para que recuerde. Ellos cuando también esté- saben, también son, ¿cómo llama eso? Presciencia tienen. Él también tiene eso, que él sabe qué va a pasar. No. Satanás no sabe. Entonces, como Él no, sabe no, que él no, va a tener no, eso, él no conoce su sabe, juicio, sí. él no es omnipresente. Eso, Ni es omnisciente, ni es omnisciente. Oiga bien lo que le voy a decir, ponga atención a esta palabra, esta expresión. Solo hay un ser aleluya. que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Pero entonces, ¿cómo sabe él que va a haber el juicio? Padre? Porque él ya está Jesucristo. condenado. La Fue Biblia lo condenado. dice. Cuando Jesucristo murió en esa cruz, el plan quedó desvelado. No, pero es que Apocalipsis, el diablo conoce la Biblia. Ya. Pero Hermano, cuando y él se no, lo hizo del y él no, cielo. y él no tiene como él sabiendo que viene todo ese juicio para él. Él no se arrepiente No no puede. le importa, no le importa. Es su naturaleza, Su, hermano. su estado es irreversible. Sí, no puede cambiar. Él pecó en la Está eternidad. firmado en su maldad. O sea, él no cambia ni porque le No. entra el Espíritu Santo No. ni antes. Eso es su... No. Respira. Su estado es maldad. irreversible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso no odia. Pero él no puede hacer nada si quisiera. Nosotros arrepentimos, él no puede. Ya está condenado, ¿no? Sí, porque él cayó de muy alto. Nosotros estábamos así, nomás de bajito. Nacemos aquí. Entonces, pecado aquí, fue- vamos a seguir aquí. Sigamos, por favor. Misericordia de nadie. No digo yo. Los yo no estoy eruditos. diciendo, no digo lo que le va a pasar. No, él sabe ya todo, porque ya está sellado para su condenación. Sus instrumentos. Por eso le pone el acelerador al asunto. Una cosa peligrosa que tiene Satanás es que no se da por vencido fácilmente. Pero cuando engañó el tercer ángel es del cielo, Esa es la parte. tercera parte, Aló aquí. cuando ya llevó esos en tercera parte de los ¿Sí ángeles, la tercera parte? ahí mismo recibió su condenación, no, el Señor va a decir lo que va a pasar. Lo único que comenzó a desarrollarse el plan, Que él sabe, si él sabe. por revelar, Claro que sabía que su condenación estaba sobre él, porque él cayó de muy alto. Él se paseaba en las piedras de fuego. Él era el querubín protector ungido. y ungido. No era cualquier querubín, ¿eh? Imagínense El su sello de la conocimiento. perfección. Ese libro de qué? Por eso hay tanta religión, ese conocimiento pervertido que tiene. Sí. Aquí, sigamos, por favor. Los eruditos, que eran parte del grupo del que se originaron los fariseos, se enorgullecían de su estricta atención a los detalles en la interpretación. Aunque su objetivo parecía noble, en realidad estos estudiosos determinaron que cada detalle dentro del texto tenía un significado oculto, además de su sentido natural. En este sistema de interpretación, los detalles no eran importantes porque apoyaban una verdad más amplia contenida en el pasaje. Madre ahí. Entonces ya no estamos yendo fuera del orden, ¿verdad? Porque no estamos buscando el sentido original del autor, no estamos buscando nada de eso, se están concentrando a todas direcciones menos a eso. Entonces ya comenzamos muy mal, Sí, claro. ya comenzamos muy mal, porque el punto es, Jeremías escribe un libro, ¿verdad? Inspirado por Dios lógico. Dios lo está usando, le está dando palabras para que se le diga al pueblo. Tiene que haber un propósito porque Dios levanta a Jeremías. Tiene que haber un propósito y un sentido original, en realidad, de por qué está sucediendo todo esto en el libro. Y no es oculto. ¿Me doy a entender? Entonces no podemos irnos más allá de lo que el texto está diciendo. Ahora, sí podemos entender la historia, información extra bíblica, buenos comentarios Entenderlo mejor. y libros de historia acerca de ese tiempo, todo eso para tener mejor información acerca de este cuadro, para entenderlo mejor y mejor explicarlo. Pero no podemos quitar la intención original del autor y poner otras cosas que el autor no quiso decir. Entonces desde allí comienzan los prejuicios, las malas interpretaciones, la creatividad y el razonamiento humano.
Y ahí viene el problema. Ellos ahí se metieron con el asunto, con el misticismo. Todo Como eso. el Y tú verás, cábala y todo eso. mira, la cábala y eso tiene un trasfondo se dice que comienza con Salomón. Ok, ya. Él habrá dejado material para que ellos empiecen a escarbar por Mira, ahí. se dice que Salomón escribió muchos libros. ¿Me entiendes? Con la sabiduría de Salomón. Y otra cosa que hay que entender, Salomón se fue a lo oculto, a lo diabólico. No fue a cualquier idolatría. Dice abominable idolatría. Y esa sabiduría que Dios la dio también la usó por esa línea. Y se fue muy feo Salomón. A tal grado que se dice que no está seguro si Salomón se salvó sí o no. Pero ellos no desecharon todo eso que él había introducido. Ellos lo guardaron y luego imagino que ha sido base de Sí, de su porque hay investigación. materiales, pero el Dice punto... que esa gente que fueron ¿Crucificados? no, Los, Cruzada. La europeanos cruzada. que fueron a Arabia a matar los Tejados a Cruces, los templarios. templarios. Dice que ellos encontraron muchos de esos libros Sí. y los llevaron. Sí. Entonces ellos tenían conocimiento que nadie tenía. Sí. Y ahora lo está ¿Entiendes? usando la élite, ¿no? Sí. Entonces La masonería mayormente masonería. es así. Entonces ellos tienen ese conocimiento oculto. Que Pero en su es vanagloria, maligno, es maligno. Claro. en su vanagloria es lo que los hace sentir como que seres superiores porque tienen cierta información extra, sí, cierto conocimiento. solamente ellos tienen esa información Sí, y sí. ese poder Sí, sí. para ellos. Entonces, hay que entender algo. El conocimiento es poder. Y ellos poseen ciertos conocimientos también Claro, concedidos de por otro el lado, diablo. Claro. Mucha de esa tecnología ha sido concebida por los diabólicos, que mucha gente no lo sabe, pero es así. Y se han vuelto millonarios a base de ese tipo de conocimiento. ¿no? Claro, y también para controlar el mundo y también para impulsar el gobierno del Pero anticristo. luego se van a caer para atrás porque el conocimiento que da el Señor a las personas que se guardan y que viven en santidad cuando sean restaurados va a Ay, ser hermano, gracias. desbordando en comparación con lo que... Claro. Ellos están aceptando la miseria, los Sí, centavillos. exactamente. Pero el punto está es que hay que entender algo. Mira, Hágase clic. todo esto, y en Daniel capítulo 12 lo dice, que la ciencia aumentará. Tenemos que entender que todo esto de que la ciencia ha aumentado es con un propósito. Nada está al azar. Entonces, todo eso es para llevar a cabo lo que la Biblia registra, la profecía de la marca de la bestia, la profecía de la imagen de la bestia que va a hablar, la profecía del control del gobierno mundial. Todo eso va con tecnología y la tecnología va a ayudar a eso. Entonces, no es por nada que hoy en día tenemos una tecnología avanzada y para la que viene. Porque la que viene dentro de, si Cristo no ha venido, de aquí a 10 años, hermano, vamos a tener una tecnología muy más avanzada todavía. Porque cada 3, 4, 5 meses, cada año se duplica el conocimiento. Hermano, y uno de los puntos fundamentales donde incide es en la conciencia de las personas. Los mantiene alejados y he visto algunas teorías en las que indican de que la memoria corta, o sea, la de larga definitivamente no va a existir. Va a existir una especie de memoria corta y esa incluso va a ser quitada. Va a ser una especie al tener... Vamos a ser como robots. Claro, al tener tú ese chip y tiene tantos Ya. químicos... Será alterado. Sí, entonces la persona Pero no es ya el, va a tener oye, capacidad aquí de viene decisión. mira, ¿No sabe quién es? De aquí free una will, cosa, pues, mire, eso sí. yo lo voy a enseñar y lo te he dicho varias veces. Lo voy a enseñar en detalle acerca de la marca de la bestia. La marca de la bestia Ya. no es simplemente un implante. Analizo. Tu sello. Oye, no simplemente, sello oye, del aquí, oiga, no es simplemente un sello o una marca. De pertenencia. Hay que analizar. Naturaleza. Sí, pero tiene que analizar algo a profundidad y es que irá en tu ADN. Eso. A ese nivel, sí. Se comporta parte de ti. Sí. Quiere decir que Como el Espíritu Santo está con nosotros, ¿Quiere- en nosotros. quiere decir que Satanás tendrá acceso a ti por toda la eternidad. Tu conciencia. Jesús de Nazaret. Y eso yo lo voy a explicar a profundidad sobre la marca de la bestia. Porque mucha gente piensa que simplemente es un implante. No es un implante simple. Y de ese estado ya no cambia. Ya No, cambia es, nada, exacto. es irreversible. Ya nada te saca. Así Porque como el diablo. Aún tú, puede matar a su familia. tú recibes la misma naturaleza del diablo. Wow. Por eso habrá gente con superpoderes Ay, Jesús. diabólicos. Sigamos.
Aunque su objetivo parecía noble, en realidad estos estudiosos determinaron que cada detalle dentro del texto tenía un significado oculto, además de su sentido natural. En este sistema de interpretación, los detalles no eran... Eso ya leí, ¿no? Sí, siga, los detalles. No eran importantes porque apoyaban una verdad más amplia contenida en el pasaje. Más bien, el pasaje era visto como un collar de perlas. Cada detalle gramatical, repetición y aún la forma de una letra era valorada por su significado oculto. Estos estudiosos creían que como el texto era divinamente inspirado, cada pasaje podía tener múltiples significados. ¿Entendió eso? Sí. En otras palabras, no existía la... Regla de interpretación. No, sí, ni tampoco el sentido original. Porque una de esas reglas de hermenéutica es tomar la palabra en su sentido común. Como el texto lo dice. Como lo dice. Y Sí. como lo explica. Cuando, el término. Sí. El término, el contexto define el significado del término. Entonces, no podemos, por eso es que vinieron tanta locura. Ahí Por es eso- donde empiezan con lo de, y el 40 y el 7 significa esto, y cada número. No, espérate un momento. Hay que reconocer la gematria. Sí, Hay que reconocerla. hasta cierto Eso, punto. porque antes se usaban letras por número. ¿Entiendes? Cada letra tiene un valor numérico en el hebreo, en el griego, y en el arameo y en el latín. Eso lo sabemos. Y eso se entiende. Pero se fueron a unos extremos muy Extremo. grandes. A tal grado que ya no se sabía qué fue lo que dijo el autor original. Sigamos. Estos celosos eruditos hicieron especulaciones acerca de verdades escondidas, basados en incidentes gramaticales tales como el valor numérico de las letras, de palabras individuales. En hebreo, las letras pueden utilizarse también como números. Por ejemplo, las letras del nombre Eliezer, siervo de Abraham, ver Génesis 15:2. Numéricamente sumaban 318, el número de soldados del pequeño ejército de Abraham. Hoy ellos pensaban eso. Sigamos. Génesis 14:14. Basados en este hecho, los eruditos aludidos determinarían la verdad de que el siervo valía un ejército de siervos. Oiga eso. Y esos son extremos. Sí, sí. Y esos son extremos, ¿eh? Y eso ya es una invención. Eso es un invento. Ya es un razonamiento humano y una creatividad. Eso no está... Ahí no se está lidiando sobre el texto, sobre el origen y sobre lo que en realidad el escritor original quiso decir. No se está lidiando eso. Se está lidiando puramente el invento y el razonamiento y la fantasía y prejuicio del humano. Porque ahí podrías ver el valor, la incidencia que tienen en todo el plan. Y es como información inútil o que desvía, que no... Pero ¿cómo tú vas a saber la verdad si tú estás desviado del sentido original? Si cuando la hermenéutica, ¿para qué es? Y la exégesis, ¿para qué? Para concentrarse en poder determinar, identificar o recibir a través del estudio por medio del Espíritu Santo qué fue lo que él inspiró o qué fue lo que dijo el autor original, el sentido original. Para eso estudiamos esta regla de interpretación, para concentrarnos, para saber investigar lo que en realidad quiso decir, para evitar interpretaciones erróneas, prejuicios, dogma, razonamientos humanos, ¿Usted no quiere? creatividad, fantasías, Dale, por favor. teorías ingeniosas. Amén. Entonces sigamos. Tíramelo, por favor. Sigamos. El espíritu del autismo. Sigamos. En realidad, lo que hizo de que estos intérpretes se equivocaran no fue la atención que prestaban a los detalles, sino su creencia de que un pasaje podía tener muchas interpretaciones. Aunque un pasaje narrativo o didáctico puede enseñar múltiples verdades, estas son secundarias al tema principal de la historia o de la instrucción. ¿Usted oyó eso? La secundaria tienen que estar basada en el sentido original, no separada. ¿Me voy a entender?
Pero hay gente que coge la secundaria y la dan como si fuera el sentido original. Sí, se alejan del tronco y están con los taques. Exactamente. Entonces ya tú estás enseñando media verdad. Y ahí se puede introducir también un prejuicio, un dogma. Cuando te alejas del tema principal. Todos, por eso, oye, toda la hermenéutica se basa en entender qué fue lo que quiso decir el autor original para saber interpretar debidamente. Siempre con el contexto general, ¿no? ¿Me doy a entender? Para evitarnos falsas interpretaciones, erróneas de interpretaciones, prejuicios, inventos ingeniosos. Mientras más ingeniosos, más engañosos. Sí, porque hay gente que le gusta el sensacionalismo. No, hermanos, no nos vayamos tan lejos. La cosa es clara, la palabra de Dios es clara. El Señor dejó su palabra simple para que nosotros pudiéramos entender. ¿Me entiendes? Entonces, No tanto. vuelvo y repito, es bueno estudiar esos libros de historia que nos Claro, ayudan a otro entender detalle. más el contexto en general. Entonces, es bueno, no hay información extra bíblica, nos ayuda, eso es bueno y lo recomiendo. Claro. Pero entendamos que la centralidad está en qué quiso decir el autor original. Por eso tenemos que estudiar el contexto de la brecha, la historia, la lengua, el tiempo, la cultura. Esos son contextos, que hay que estudiarlo para entender mejor las cosas. Porque la Biblia viene de otra cultura y lengua. Y de expresiones diferentes a las nuestras. Así nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza que lamentablemente se están dando hoy en las congregaciones. Sigamos, por favor. No hay nada de malo en reconocer estas verdades secundarias, pero el intérprete nunca debe sacrificar la verdad principal por destacar una verdad de menor importancia. Nunca debe sacrificar ¿qué? La verdad principal. Entonces la verdad principal tiene, cuando usted está predicando, por ejemplo, un tema positivo, los puntos principales tienen que estar estrechamente relacionados con el tema, ¿o no? Pensamientos centrales. Ok, entonces ¿qué pasa? Usted tiene 5 puntos. Y en esos 5 puntos usted va a declarar y a exponer por los subpuntos acerca del punto principal que trata del tema central. Entonces, usted va a estar haciendo énfasis siempre a través del desarrollo del tema acerca del tema central por medio de los puntos principales y los subpuntos explicando los puntos principales del tema central. Y será haciendo énfasis, se va a ir en una escala, en una reacción en cadena, hasta que llegue al clímax, al punto final, y entonces allí aclara con más tensión acerca y le pone final al tema central y trató bien claro acerca de qué estaba hablando en su exposición de su tema que estaba exponiendo en ese momento. Pero usted lleva una secuencia. No sacrificó la verdad central por un subpunto, sino que el subpunto aclaraba el punto principal y el punto principal daba y hacía énfasis en el tema central. ¿Me doy a entender? Es una reacción en cadena. Entonces, no podemos sacrificar la verdad central por una verdad secundaria, por una parte secundaria, debo de decirlo mejor. ¿Sí? Sigamos. En el mejor de los casos, al hacer esto se podría estar atenuando el propósito de la narración. Y en el peor de los casos, podría oscurecerse el mensaje que fue divinamente ordenado. Esta es precisamente la acusación que Cristo hizo contra los intérpretes de sus días, que perdieron el verdadero mensaje por dar demasiada importancia a los pequeños detalles. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia Oiga esto, y la fe. Jesús condena. Sí, de una vez.
Jesús lo condena ahí mismo, tajantemente, hipócritas. Porque no lo hacían engañados, lo hacían conscientes. Exactamente. Entonces, en otras palabras, ellos quitaban, sacrificaban la verdad central. Eso le dejaba a Cristo, a Jesús. Claro, porque el Señor le dio la palabra al pueblo, a su pueblo, sí. para que se rigieran por los mandamientos. Y estos maestros, en vez de guiar al pueblo, lamentablemente los desviaban. Qué responsabilidad. Por eso yo digo, esto es algo muy serio, la enseñanza, la predicación, todo esto es algo muy serio, que uno tiene que cogerlo, hermano, con seriedad, porque si no, usted trata, déjeme decir una cosa, aquí se está tratando cosas eternas. Algunos lo cogen muy leve, muy relajado. No, esto es algo serio. No que no vamos a estresar, no. Es que esto es algo serio. Las cosas de Dios son serias. Mayormente cuando se trata de las escrituras. Porque el día de mañana todos vamos a tener que presentarnos ante Dios y rendir cuentas. Mire cómo Jesús le llama a los maestros, a esta gente, a los fariseos, hipócritas. Hipócrita como dos caras. Sí, una persona que finge Que algo, conocen la palabra, pero no. que está fingiendo. Entonces, este es algo muy serio. Viene a decir sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban Muertos, totalmente secos. Sigan. En los días de Cristo había otro grupo de intérpretes que andaba en busca de los significados místicos de las escrituras. Fueron los místicos de Qumran. Esta última era una región cercana al Mar Muerto, donde ciertos judíos místicos se habían refugiado de la corrupción del mundo. La palabra que describe la interpretación de este grupo es pesher, la forma corta de una frase hebrea más larga que significa esto es eso. Lee el párrafo al lado, por favor. Pesher, método de interpretación usado por los místicos judíos en los días de Jesús, mediante el cual el intérprete encontraba asuntos de política actual, etc., ocultos en el texto del Antiguo Testamento. Usted está entendiendo. Pero esos judíos eran de los judíos de Alejandría, que tenían también metido luego me parece que era, que no sé si en algún momento lo de Egipto, pero metido lo de los griegos. Y como ellos todos tendían a, ¿cómo le dicen eso? Alegorizarlo. Era por eso estaban ellos de algún modo contaminados con ello. Ellos fueron parte de... yo pienso que los judíos de Jerusalén no se querían relacionar con ellos precisamente por su contaminación. No, al contrario, ellos se apartaron para no contaminarse. Pero se fueron por otro extremo. Sí, por otra Pero rama. entendemos que se encontraron los rollos del mar muerto. Sí. Y los rollos del mar muerto hacen alusión al libro de Isaías, hermanos, a otros libros de la Biblia, y confirma claramente acerca de la Septuaginta. Entonces, ellos eran una comunidad que quería vivir en una santidad, apartado de todo. Pero ¿qué pasa? Se fueron por otro lado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que entender algo, es que si nosotros no nos concentramos en buscar lo que el autor quiso decir, vamos a caer en el misticismo, vamos a caer en falsas doctrinas, vamos a caer en el razonamiento humano, vamos a caer en los prejuicios, los dogmas, vamos a caer en las creatividades fantasiosas, en el sensacionalismo. Todo eso usted lo está viendo hoy. Sí. Dios me reveló. Tengo una... No. Entonces, miren, La última tengo. miren lo que le voy a decir. Los requisitos del intérprete, ¿cuáles deben ser? Número uno. Vivir en santidad, obediencia. Número uno,
¿Cómo es? Ser regenerado. Regenerado. Nacido, ¿no? Segundo, Obediencia a la Obediencia. palabra. obediencia a la palabra. Tercero, Guiado por el Espíritu Santo. cuarto. Diligente. Diligente en el estudio. Esos son requisitos que necesita llenar el intérprete. Ahora, hermano, usted no puede ser expuesto más allá de la iluminación, de la revelación de Cristo, escrita, si usted no anda en esa obediencia. Por ejemplo, si usted anda en una obediencia profunda en Dios, usted tiene un conocimiento profundo. Porque Dios te va a dar entendimiento, porque si tú escudriñas y obedeces las escrituras, Dios te va a dar iluminación. Y sabemos que la iluminación es para entender, retener y aplicar. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante de que el creyente o el intérprete ande en obediencia. Porque hay gente que yo le llamo, tienen una confusión leve, todavía no se ha desarrollado. Escuchan algo, se contaminan. Y comienzan a decir cosas un poquito desvirtuadas. Esa confusión está ahí todavía. No tiene fundamento. Entonces se va desarrollando. Si la persona no actúa rápidamente, abre la puerta y ese espíritu a través de ese conocimiento confuso se mete. Wow, ok. So, Entonces sigamos. Yo pienso que se da en el momento que abre la boca, y que tú abres la boca es para que expliques. O sea, si has explicado algo que recibiste mal, ya lo confirmaste para ti, ya lo cogiste, lo abrazaste y si te quedas con eso. Sigamos. Pero eso mejor Lo guarda proclamo. silencio hasta que no lo tengas claro. Se lo proclama. Sigamos. Dios santo. Se lo proclamo. Tal como la frase lo da a entender, estos estudiosos superpusieron a las escrituras sucesos de la época para encontrar un significado oculto. Ellos recalcaban los pasajes proféticos a fin de buscar la referencia histórica que correspondiera con los acontecimientos del momento. A todo lo que había sido escrito por el profeta se le asignaba un significado más amplio, pertinente a la comunidad. Por ejemplo, este grupo de estudiosos determinó que los asirios mencionados por Habacuc representaban proféticamente a los romanos y que el maestro de justicia se refería a su propio Ya líder. usted sabe que la cosa iba mal. Porque nosotros estudiamos el libro de Habacuc y usted sabe muy bien qué era lo que estaba pasando allí. Entonces, vemos cuál era la raíz de todo este mal. ¿Cuál era? Vamos a repetir muchos. A no entender el sentido original del autor. Perdón. ¿Cómo fue? A no entender el sentido original del autor. ¿Autor? Sí. Y si no entendemos el sentido original o el tema o el propósito principal, entonces ¿qué vamos a hacer? Y Dios, pues, Nosotros usamos creatividad, Estamos tan creativos. razonamiento Propio. y Viendo los prejuicios, errores. fantasías. Y lamentablemente en el pueblo de Dios hay una mezcolanza de eso. De prejuicio, prejuicio, dogma, idea preconcebida, fantasías, doctrinas fantasiosas, Hermano, lo que razonamiento de hombre, todo eso está mezclado, siga. Lo que veo aquí en lo que hemos leído es que el contexto de ese momento que ellos estaban pasando, sus tribulaciones o los momentos, ellos al afanarse más por ver ello, trataban o lo llevaba a desvirtualizar lo que les estaban diciendo. Lo que pasa ahora mismo, o sea, por ejemplo, cuando aparece de que tu familia se murió y estaban en pecado, y entonces que saber de que están cogiendo fuego, no lo quieres y lo quitas simplemente del libro y dices eso no existe, el infierno no existe. O sea, yo veo eso, o sea, en base a las experiencias y al contexto que estás pasando o a las tribulaciones o las situaciones, no vas en confianza y en obediencia al Señor, sino te vas a tratar de hacerlo a tu forma, de un modo que tú concibas algo de paz o qué sé yo. Sigamos. No perdamos el hilo. De por manera favor. sorprendente, hoy se sigue utilizando este falso método para interpretar el Antiguo Testamento. El acontecimiento histórico, la persona o el objeto real mencionado en el Antiguo Testamento es desdeñado por el intérprete y llega a convertirse en el símbolo de una interpretación que hace caso omiso del significado original del texto. ¿Hace caso qué? Omiso ¿Del significado qué? del texto original.
Que lo aparta, lo pone aparte. Entonces no le hace Caso omiso caso. lo mío, ya es. No le pone caso. no Entonces, hacerle caso. el escritor original, dijo algo. Y nuestra responsabilidad es saber qué fue lo que quiso decir. Ahora, cuando nosotros hacemos caso omiso de lo que quiso decir el escritor original, entonces ya comenzamos mal. No te ajustas. De ahí va a depender tu santidad, tu espiritualidad, Tu permanencia. tu salud mental, espiritualmente hablando, cómo tú afecta la sociedad y tu vida física. ¿Qué dirá el Señor? Un líder, un pastor que no enseña la palabra como debe ser. Mira, hermana, y hay una condenación bien fuerte y una condenación muy fuerte para los maestros, predicadores, pastores evangelistas, todas aquellas personas que son llamados a enseñar y a predicar la palabra y no lo hacen como Dios manda. Hay una condenación muy fuerte sobre ellos. Porque esas son cosas eternas. Se están enseñando cosas eternas. Y esto no es si me duele o no me duele. Lo que pasa es que es verdaderamente si tú amas al Señor, si tú eres responsable y aceptas el llamado que Dios te ha dado y lo lleva a cabo como Dios manda y te hace responsable a eso de obedecer y hacer lo que Dios te dice que haga. No estar en el juego del va y ven, sino permanecer. Pase lo que pase. Y cuidarse, claro, porque la maldad está a la vuelta de la esquina. Sigamos. La historia del Antiguo Testamento puede ser aplicada a condiciones del presente, pero no a expensas de pasar por alto su significado dentro del contexto histórico. ¿Qué pasó? La brecha histórica. Hay que captar eso. Y si hay una parte muy importante del Antiguo Testamento que debemos estudiar es su historia. Sí. Hay libros que son hasta referentes para estudiar. Libro de las crónicas de los reyes. ¿Me entiendes? Hay libros que los judíos tienen que son muy buenos para estudiar. Información extra bíblicas que ayudan a entender mejor el cuadro de todo lo que pasó. Porque hay narraciones de la vida de un rey que es muy corta. Pero esos libros de los judíos ayudan a entender más acerca de esa biografía. Esos libros extras de los Libro judíos de Yacer, que apoyan. de otros libros. Sí, son traducidos, ¿verdad? Sí, lógico, y lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ayuda para que nosotros entendamos mejor el cuadro de la historia. Ahora, que se entienda, la Biblia es el centro. Es irreemplazable que se entienda. Por eso, con eso nos ayuda a entender. Todo tiene que estar condicionado a la luz de las Escrituras. Todo tiene que verse a la luz de las Escrituras. ¿Me doy a entender? Así entendemos mejor las cosas. Sigamos. Actividad 1. Según esta sección, un error básico que cometían los místicos judíos al interpretar pasajes del Antiguo Testamento era, yo tengo la C, ¿Qué dice? tratar los detalles como si tuvieran una verdad no relacionada con la totalidad del pensamiento. Así es. Sigamos. Actividad 2. El error básico del método Pesher de interpretación consistía en buscar un significado oculto que el autor no dio. En la B. Ujú. Sigamos. Objetivo 3.2. Identificar el peligro y las ventajas de depender de la sabiduría de otros para la interpretación de la Biblia. Aquí viene algo que mucha gente no ha podido controlar. Hermanos, es bueno también leer libros de otras personas. Claro que es bueno. Pero usted tiene que entender que eso se lo dio Dios a él. Y esa información usted la adquiere para aumentar su conocimiento.
No repetir simplemente, sino aumentar, desarrollar, expandir el conocimiento más. Pero ¿qué hacen personas que imitan totalmente a otra persona? Señor, hermano, usted es único. Hermana, usted es único. Única. Toda persona es única y como persona única, Dios tiene algo único para esa persona. No es necesario imitar a otros. Si hay alguien que debe ser imitado, se llama Jesucristo. Jesús. Porque Él es el ejemplo para toda la raza humana. Pero me estoy refiriendo es lo siguiente, de que si Dios te llamó a ti, Dios tiene algo específico para ti. Es bueno estudiar, escudriñar. Y una cosa que mucha gente no sabe, y esto, lo que hacen esto, me van a entender, es lo siguiente. Cuando tú estudias, investigas, tu conocimiento evoluciona. Tú ves ya una cosa, lo que él escribió, tú lo ves aún más amplio, más amplio. Te es más fácil entender. ¿Me doy a entender? Entonces, tú desarrollas algo más. Para eso es. Pero no imitar totalmente así como fulanito lo dijo. No, no, no. No, porque se coge ese texto y se contrasta con lo que realmente está en la Biblia. Y ahí se ven muchas veces cosas que klopt niet. Exactamente, entonces no concuerdan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que toman totalmente así, literalmente lo que el otro dijo. Una cosa es Dios le dio esa iluminación a él. Ahora, usted, Tienen que usar el suyo. Sí. porque usted es único. Sí. Hermano, y eso se ve bastante, por ejemplo, yo veo dos grupos que han escrito bastante material o que ha habido gente que ha recibido su iluminación, pero por ejemplo los del séptimo día, Sí. ellos cuando se refieren a un texto son sus textos que han escrito las personas de esa congregación, De esa línea. pero no la Biblia. O sea, ya se fueron totalmente. Por ejemplo, yo veo por Los otro testigos. lado, por ejemplo, veo por otro lado a los bautistas. Los bautistas han escrito mucho, sin embargo, ellos no se apartan. Al menos hasta donde he visto su... No, es que no se hay que apartan. entender que cuál es la regla y el manual de vida, de práctica y de fe del creyente es la Biblia. Ah, no, y ya está. Y es suficiente. Pero lo otro ayuda a cortar camino, sí. Vuelvo y repito, es importante estudiar conocimiento extra bíblico para entender mejor el cuadro. Amén. Amén. Entonces es correcto, varón, que, por ejemplo, ellos hay famosas personas, pastores, evangelistas, que dan muy buenos consejos, muy buenos mensajes, de verdad, Sí, bien. sí. Pero yo he visto también en medio de eso que hay personas que como que le copian y quiere, así mismo como el individuo habla, como cosas, ellos tratan de seguir su mensaje, varón, siendo que sea igual, pero que no es la persona. Pero ellos Lo que están pasa diciendo es que esa persona tiene problemas de identidad. eso. Cuando un cristiano imita totalmente a otro, aún tomando el mensaje que otro tomó y predicándolo a sí mismo, hermano, usted tiene problemas de No, y lo identidad. predica el Cristo, porque yo lo he visto que lo lee Sí, y lo no, eso es problema de identidad. Ahí hay problemas de identidad. Muchos lo copian y lo predican. Sí, y eso está muy mal. El afán No es de... original. El No es- afán de Pero eso no va a salir natural tampoco. Porque ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo deja una Llega el momento que tú... Es muy diferente. hemos visto hasta una que palabra que le Espíritu que da así. se bloquea y no saben dónde coger. No hay nada. No, aquí, hermanos y hermanas, usted ve que eso es triste. Sigamos. Porque uno ya los ha oído los mensajes. Ok, búsqueda de un sentido oficialmente aceptado. Conforme las interpretaciones de las escrituras se hacían cada vez más complicadas a través de la inventiva humana, el proceso entero fue eventualmente relegado a los expertos. Con el propósito de proteger la fe, las interpretaciones de esos expertos llegaron a ser la autoridad o la palabra final. El estudio de las escrituras se redujo a citar lo que venerados líderes habían dicho acerca del pasaje. Poco a poco, estas interpretaciones de los expertos se cristalizaron dentro de la tradición oral y fueron aceptadas con igual autoridad que la ley escrita. ¿Oyó eso? ¿Usted escuchó eso? ¿Eso es lo que pasó? Usted escuchó que ya tenemos aquí la ley, la palabra de Dios, y tenemos aquí la tradición Oral. oral, y ya la pusieron al mismo nivel. Por eso Jesús condenó tajantemente a los judíos. Sí. A los que les enseñaban, ¿no? Observe esto, yo creo que usted vaya conmigo a Marcos. Marcos.
7. Marcos 7. Comenzando desde el 1. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. ¿Ok? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, según ellos, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Aferrándose a qué? A la A la tradición de tradición. los ancianos. Ok. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, si no comen pan con manos, si no comen pan con manos inmundas, Reclaman. sino que comen pan con manos inmundas? Gracias. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús, Violeta? Hipócritas. Respondiendo él, les dijo, ¿qué? Hipócritas. Sigue leyendo para que tú Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Cargas que no puedan ni siquiera llevar ellos. Porque dejando el mandamiento de Dios, que aquí que viene lo Palabra. dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Siga leyendo para que usted vea el versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Páreme ahí. ¿Enseñaban qué? Tradición. Doctrina de hombres. Y dejaban qué? El mandamiento El de Dios. mandamiento de Dios. Entonces, Religiosos. tenemos que entender que si nosotros no llegamos al sentido original de las escrituras, de lo que quiso decir el autor, nos vamos a apartar del mandamiento de Dios y vamos a estar enseñando mandamiento de hombre. Como hoy en día en las iglesias, ellos se enfocan en lo exterior, en que el pantalón, que la arete y todas esas cosas. Cosas que no tienen, que no llegan al caso. de Sí, la pero verdad. no, la palabra tiene que ser, porque es el Espíritu Santo que convence a la gente. Son pocas la gente que saben esto hoy en día. La gente mayormente está centrada en religión y cosas, y dinero, y fama, y poder, y posición. Pero ¿se entiende esto? Sigamos, Violeta, en el libro. ¿Dónde me quedé por ahí? Milton Terry explica. Ya, Milton Terry se explica. Ellos se guardaron escrupulosamente de las interpolaciones y cambios, pero al mismo tiempo recogieron tradiciones y construyeron una ley oral que con el tiempo vino a tener para ellos la misma autoridad que la de los libros sagrados. Y aquí fue que Jesús lo condenó. A ellos es lo que enseñaban. Ahora el Misdrash. Lea el Misdrash, el párrafo. Misdrash, colección de comentarios rabínicos y notas explicativas de las escrituras que fueron escritas entre la época del exilio y el siglo XIII después de Cristo. No, perdón, 13, no, sí, 13. Sí, 13 después de Cristo. Tiene Talmud y Mitras. Entonces sigamos. Hermano, lo que yo escuché a un judío cuando los entrevistaban por qué rechazaban al Mesías, él decía,
Porque no podemos nosotros dejar sin valor todas las tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados. Mira, o sea, por todavía esas aferrado tradiciones a dicen que por eso tradición. rechazan lo rechazan. Aferrado todavía. Eso le va a costar muy caro a ellos. Me dio pena haber escuchado eso porque dije, ¿hasta ahora? No, eso le va a ¿Hasta costar. ahora? Oiga, oiga. Son los mesiánicos, ¿no? Aquí Tú me los estás pidiendo que cristianos deje esto de todavía inválido, quieren dice. mantener Inválido. alguna- Oiga, que lo oiga, deje oiga, de- oiga esto, oiga esto. Eso le va a costar muy caro a ellos. Hasta ahora. Pero muy caro le va a costar a ellos. Al pueblo judío eso, el rechazo del Mesías, de Jesucristo, eso le va a costar muy caro. Porque los que le predican, le predican con el libro de Isaías. Pero ellos dicen, no, pero esto dicen lo que me han dejado, esto, mis seres venerados. Pero ¿por qué? Tradición. Porque ahora, ¿por qué viene eso? Porque pusieron todas esas La tradiciones cola, ¿qué ha traído eso? al nivel de qué. O más alto que Del la mandamiento palabra. de Dios. Y de la por palabra. eso Jesús condena tajantemente a los escribas y fariseos. Y claro, porque Jesús también veía de hasta dónde iba a llegar eso. Sí. Hasta ahora. Ah, Ponieron 2000 años sus y tradiciones pico. encima de la palabra. da pena esa se parte. apartaron de Dios. Da pena eso. Se apartaron de los mandamientos, invalidaban el mandamiento de Dios. ¿No creen? No, que la gente, su misma Ciego. gente que ya se ha convertido, se le acercan con el libro de Isaías, con la Torah, se le acercan y ellos dicen, no, porque Porque son ciegos. mis antepasados han escrito otras cosas. Es triste, ¿eh? Sigamos. Finalmente, esta tradición oral fue escrita y titulada Midrashim o Midrash. Estaba compuesta de dos partes. La primera, llamada la Halakah, contenía los comentarios acerca de la ley. oiga eso. Comentarios. Esos eran comentarios acerca de la ley. Ahora, los comentarios acerca de la ley. Ahora viene lo otro. Siga para que usted vea. Y la segunda parte, llamada Haggadah, contenía comentarios homiléticos y más prácticos sobre las escrituras generales. Entonces tenemos comentarios y tenemos comentarios homiléticos y prácticos. Pero, Que es para hablar al pueblo, ¿verdad? El discurso que se le va a dar al pueblo. sí, pero aquí viene el punto. No se podía, eso no podía llevarse al grado de ser en igualdad con las escrituras. Porque son comentarios de los hombres. Pues todos los escribas, entonces, ellos tenían una gran responsabilidad de enseñar al pueblo. Lamentablemente ellos se aferraron también a eso. Sería como el comentario que hace, por ejemplo, Matthew, y cogerlo y decir, no, aquí dice, y la Biblia, no, aquí dice. ¿Sabes cuántos comentaristas hay hoy en día? Sí, unos Sigamos. más valorados que otros. Principalmente en la Haggadah, los pasajes narrativos históricos fueron afectados cuando se le añadieron leyendas e interpretaciones místicas, ¿Oyó eso? que luego se aceptaron oficialmente como la correcta interpretación. Aló. Que se doblaron totalmente. Se fueron por un lado muy peligroso. Sigamos. En este libro, por ejemplo, tipo Tobías, hay bastante... Fantasía. Sí, es impresionante. Místico. Ya, una leyenda... No, y que aunque no lo queramos decir, en el libro de No también hay muchas Mucho, sí. puntos Y no se fantásticos. menciona realmente Fantasías. al Señor ahí. Sigamos. Una leyenda que tipifica estas tradiciones trata acerca de la roca que golpeó Moisés en Éxodo 17. Los judíos determinaron que esta era la misma roca mencionada en Números 20. Y llegaron a la conclusión de que el pueblo de Israel debió haberla cargado consigo durante su peregrinación en el desierto para que le sirviera como una fuente de agua portátil. Usted puede- Cowper. Oye, Cowper. un arroz. Imagínate, a la justa cargaban con sus propias vidas y ahora tenían que cargar con la roca. ¿Usted está entendiendo? Y yo no sé de qué Para grande nunca era. mantenerse. ¿Pero usted está entendiendo esto? Esto es lo católico. Lección fantasía. La Biblia no dice eso. No dice que carguen. Mentira, la Biblia no dice eso. Sigamos. Para que usted... Los judíos conservadores de la época de Cristo creían que las tradiciones que rodeaban la ley eran iguales a ella. Algunos aún afirmaban que las tradiciones habían sido dadas en el monte Sinaí junto con la ley. Entonces, Juntitos. ya son unos extremos fuertes. Ahí mismo, parece que Dios también le dio la ley y también las tradiciones. No, hermano, no. Así no. No, Pero uno puede así ver cuán no. importante es su tradición, ¿eh?
Wow. Es una atadura fuerte que Ya. tiene ese pueblo. Sigamos. Así no, Marta, así no. No es de extrañar el hecho de que Cristo condenara estas tradiciones que habían reemplazado a las escrituras. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Dejando qué? Los mandamientos de Dios. Y os aferráis a la tradición de los hombres. Claro. Entonces, dejaban, lo mismo sucede hoy en día. ¿Ya? Un concilio dice que el pantalón es pecado Y le creía. y la gente tiene que aceptar que el pantalón es pecado. O diezma o dame tu dinero y te vas a tener progreso. No, pero oye bien. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que están bajo ese concilio tienen que enseñar que el pantalón, la falda y todo eso es pecado. Ya. ¿Me entiendes? Cuando en realidad eso es mandamiento de hombres. Pero Porque- sería triste un líder que conoce la verdad aún como Jesús dice, le llama la gente, los líderes judíos hipócritas. Conoce la palabra, pero aún así Está jugando ahí. para quedarse quizá para recibir su salario, predica lo que va contra de la Biblia. Eso es pecado. Claro que es pecado. Claro que es pecado. Y de alto calibre. Pero Eso es pecado porque tiene que cauterizar su conciencia. sí, porque al principio se sentirá mal, pero Claro. luego cuando viene el salario, entonces... ¡Casa! No, sorry, sí, muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tú tienes estos concilios que predican y enseñan eso. Los feligreses y los pastores que están bajo ese concilio tienen que enseñar eso. ¿Me entiendes? Porque es la ley del concilio, No de Dios. no de Dios. Y usan las escrituras fuera de su contexto porque no tienen el sentido original del autor. It is homemade. Entonces, aquí viene un aterrador fallo. Todo un concilio lleva esa norma. Y hay muchos concilios, sí, ¿no? Casi ¿Está todo. entendiendo? Casi todo. ¿Está entendiendo? Y ahí viene un gran problema. Pero ¿a qué se debe? ¿Es moral? No es espiritual, sino es en la manera... Doctrina de hombre. El fallo está, Marte. Moral, ¿qué? El fallo está es que no se usa las leyes y métodos de interpretación correcta para llegar a lo que el autor original quiso decir, sino que cogen texto y lo aíslan de su contexto y formulan un pretexto, una idea preconcebida llena de prejuicios y lo enseñan como si fuera doctrina. Y aquí que viene el gran problema. Claro que sí. Que cuando analizamos las escrituras en varios pasajes bíblicos, vemos que eso no es doctrina. Eso es mandamiento de hombres. Hermano, ¿y esto de los concilios, por qué lo adopta la iglesia evangélica? Si esto viene, al menos desde el primer momento que yo escucho lo de los concilios, es desde Constantino, desde que se empezó a formar la iglesia en la Roma y Biblia todo también ello. está. Y También. Hechos 15. Si hay concilio en la Biblia. Ahí está. Pero también es cuando la iglesia se va desarrollando Y hay muchas iglesias. y hay muchas iglesias, se forma un concilio para que haya unidad y haya una centralización en cuanto a doctrina y enseñanza. proteger. Cada vez que el hombre se También junta, También. se mete... Pero lamentablemente tenemos este caso que se está dando en muchos concilios. Pero hay algún concilio que haya servido para bien. Claro, claro. Ahí está el de Hechos. Pero vamos a terminar aquí, por favor. Nosotros somos hijos de ahí. Hasta Israel. Amén. Solo esa. Solo esa. No hay más. Vamos a terminar. Amén. Amén. Bueno, aquí falta un pedacito. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 8, 9. Aunque la sabiduría de los siglos puede actuar como una salvaguardia contra los extremos en la interpretación, y solo una persona arrogante desdeñaría la sabiduría de los líderes de la iglesia de generaciones pasadas, cada cristiano es responsable de su propio estudio de las escrituras. Los comentarios nunca pueden reemplazar el esfuerzo del estudio personal. ¿Usted entendió eso? Ni tampoco la Biblia debe de ser leída bajo la luz artificial del prejuicio teológico. ¿Oyó eso? En otra palabra, la teología tiene que ser libre de prejuicios. Teología libre. Tiene que ser libre de prejuicios. Porque hay ciertos teólogos y maestros
que tienen prejuicios. Ninguna autoridad puede reemplazar la autoridad de las escrituras. Sigamos. Uno se le despegarían los ojos buscando en la Biblia el asunto de los pantalones y de los aretes. No, varón, Y no va a Es que encontrar- lo encuentran con su prejuicio. Sí, No, varón. no, en la Biblia no. Con su prejuicio, sí. No habla directamente de que de No, no, con su Pero prejuicio ellos, sí. ellos van a ver lo que ellos quieran. Es lo que más quieren, o menos, sí. entonces como que se transporta, que la vestidura, pero antes todo el mundo vestía una vestidura, no era un Una pantalón. túnica. Ellos dicen que tiene que ser santidad por fuera y por dentro. Ah, O sea, eso sí, que- es moralidad, la uno del tiene- hombre. Tiene que usarse su No, el falda, contexto de... Pero es que la santidad, según- es que la santidad, cuando usted anda en santidad, claro. usted se sabe vestir. Usted pero lo no- va a reflejar. ¿me entiende? Pero no es que el pantalón en sí es pecado y que los aretes en sí es pecado. Eso está fuera del contexto, eso no es bíblico. Eso es religión porque Porque viene eso de es fuera religión. para adentro. Eso no es- porque cuando analizamos el contexto cuando analizamos el contexto histórico de la cultura de la mujer hebrea o judía, esas mujeres estaban aforradas Sí. de aretes, de brazaletes, de argolla y De todo eso. tren. Entonces, si era pecado, ¿por qué Dios permitía que Israel lo usara? Tenían que quitarlo cuando estaban debajo de juicio, pero nosotros no estamos debajo de juicio. Y nunca. No, no, la pregunta es ¿por qué vino el juicio? Porque mucha gente piensa que el juicio vino, aquí, la gente piensa que el juicio vino fue por los aretes, los aretes, la no. idolatría. Oh, no. No, entonces, Idolatría, siempre ha venido por idolatría. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí se van. Entonces, todo está fuera de contexto. Es una locura. Entonces, por eso digo lo siguiente. Nosotros tenemos que buscar primeramente, concentrarnos en el sentido del autor original. ¿Qué fue lo que él quiso decir? ¿Qué fue lo que dio? Mejor dicho, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró? Entonces, a través del estudio sistemática y consecuentemente, el Espíritu Santo nos va a dar la luz, nos va a iluminar para entender y recibir lo que él en realidad inspiró y así aplicarlo. Sigamos para hacer este ejercicio. Actividad 3. Encierra en un círculo la letra que corresponde a cada declaración correcta. Deme la correcta. Yo le doy la correcta. Yo tengo aquí la D. Una doctrina o tradición de la iglesia debe ser examinada a la luz de la escritura para probar su validez. Entonces nos quedamos en el 3.3. Amén. La búsqueda de un sentido más razonable. ¿Sí? Lo que es ahora. Léalo en su casa y usted verá, estudialo en su casa y usted verá qué locura hacían esa gente. La fe intelectual. Ni a eso llegaba. Pero nada ha cambiado. Todo sigue siendo lo mismo. La gente no quiere cambiar. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios se les guarde. Los hermanos que se quedan en la casa, Dios se les bendiga a usted también. Dios se le bendiga y Dios se le guarde. Apoye. Amén. Amén. Hermano, ¿y dónde queda este grupo de personas ahorita aquí, al menos en Holanda, los que se están viendo,